Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la Federación Internacional de Salud Integral y Belleza Restaurativa. Como todos los martes, estamos en el programa de jornadas preventivas, cuyo objetivo fundamental es que ustedes tengan información que les ayude primero a conservar su salud y después a recuperarla si ustedes han tenido algún problema. El día de hoy nos da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestra querida Angélica Valderas, quien es, aparte de un pilar muy importante para la federación, pues nuestro enlace con muchos de nuestros invitados, a quien le vamos a pedir que nos presente el día de hoy con un tema que todos tenemos que tener atención, porque el origen de la pandemia del COVID y de otras enfermedades contagiosas inicia en este tema precisamente que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida, Angélica, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Y Buenas bueno, pues tardes. tengo el gusto de presentar al licenciado Alberto Hernández Cortés. Él es licenciado en Administración de Empresas, es asesor comercial de Provinsec, proveedor de insecticidas. Es una empresa dedicada a la comercialización y asesoría profesional de insecticidas urbanos. Es director general de Secoplac, Servicios en Control de Plagas, empresa dedicada a la prevención y eliminación de profesional de plagas y, bueno, desinfección y limpieza. Cuenta Alberto con más de 20 años de experiencia en este ramo y desde el 2009 se certificó por primera vez en profesional de plagas urbanas. En el 2020 en el MIP, que es Manejo Integrado de Plagas, grado Inocuidad. Actualmente, Alberto está cursando un diplomado en inocuidad alimentaria. Y ahora, bueno, cuenta con diplomados diversos y cursos en distintivo H, normas A y B, toxicidad de plaguicidas, está certificado en ISO 9001, 14000, 14001, y bueno, con el HSCP, que es el control de análisis de peligros y control de puntos críticos. Como podemos ver, Alberto tiene toda una experiencia, 20 años lo respaldan en el control de plagas. Dejo los micrófonos para Alberto y muchísimas gracias por estar en la sala. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Buenas tardes. Gracias a la doctora Lourdes Yáñez y gracias a la Federación Internacional de Salud por esta invitación. El día de hoy abordaremos un tema, como ya lo mencionó la doctora, bastante importante, que es la importancia de vivir sin plagas. Voy a irme un poquito rápido, pero creo que es conciso lo que vamos a tomar. Iniciaré mencionando qué es una plaga. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, define como plaga a aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat o bienestar urbano, cuando su existencia está por encima de los umbrales de tolerancia, es decir, por encima de los límites a partir de los cuales la densidad de la población es tal que sus individuos pueden provocar problemas medioambientales, pérdidas económicas, problemas sanitarios y daños a la salud de manera directa. La norma 251, norma oficial mexicana 251, habla de las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Define como plaga la presencia de organismos en plantas y alimentos, fauna que puede llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas o causantes de daños en instalaciones, equipos o productos en las diferentes etapas de producción o elaboración. En salud, vector significa organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas o de animales a personas. La OMS también define como salud el estado del bienestar, no solo el estado de bienestar físico, mental y social, sino la ausencia de enfermedades. La sanidad ambiental, de la cual hablaremos hoy, se ocupa de todos los aspectos del entorno de nuestra vida. Implica la evaluación, corrección y prevención de impacto de los elementos del medio ambiente que afectan a la salud. Estos elementos pueden ser biológicos, químicos, físicos, sociales o psicosociales o la combinación de cualquiera de ellos. En conclusión, las plagas urbanas son las que afectan al hombre por transmitir enfermedades y ocasionarle daños o deterioro del hábitat humano y de los alimentos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Queda muy claro las definiciones de la OMS y de la norma Sí, 251. aquí hay una pregunta
y nos dice, No se escucha bien, perdón. bueno, algunos de las, nos hacen la pregunta ¿Sí? en relación con, solo hay plagas urbanas, tenemos plagas en el campo. Ok. ¿Por qué las plagas urbanas son tan importantes para nosotros y no así? Bueno, no es que no sean importantes las plagas rurales o del campo, sí, pero la que nos compete de manera directa por tener el control sobre ellas es la plaga urbana. ¿A qué me refiero con el control directo? En el campo nosotros no podemos hacer mucho en nuestro día a día porque para eso hay personas, ingenieros agrónomos que se encargan de evitar que la plaga llegue a estos plantíos e incluso hasta las bodegas. Digamos que hasta esa parte, en el control de plaga urbana, en el control de plagas, hasta ahí delimita, por decirlo de alguna manera, y ya del almacenamiento, distribución, preparación y proceso de alimentos en general, entramos ya nosotros como controladores o manejadores de plagas urbanas. No sé si quedó aclarado. Excelente, adelante, por favor. Ok, Adelante, continuemos. Angie. Alberto, yo tengo una duda. Los problemas son directamente a la salud del ser humano, pero también cómo afecta la economía, las pérdidas, o sea, la pérdida económica al tener estas 4 plagas, ¿no? O bueno, las plagas que son más comunes en la ciudad. Platícanos. Sí, continúo con la plática y creo que ahí viene también parte de la respuesta a tu pregunta, Angie. En esta ocasión nos enfocaremos particularmente a los elementos biológicos para conocer así el porqué de las infestaciones y las enfermedades provocadas por presencia de plagas y cómo éstas nos afectan. Considero muy importante compartir esta información para no perder de vista y conocer los daños que pueden causar estas plagas, las molestias, las pérdidas económicas que generan en el ambiente, a los bienes y a la salud son realmente muy importantes, por lo que debemos prevenir en la manera de lo posible su presencia. Queda muy claro que estamos conviviendo con seres vivos y por ahí alguien me mencionaba hace poco en mis redes sociales que nosotros somos la plaga para ellos. De alguna manera tiene cierta razón, es decir, nosotros de alguna manera con la mancha urbana que va creciendo día a día, pues vamos entrando a áreas o zonas donde el hábitat natural pues es de los insectos, de las plagas en general. Sin embargo, es muy importante considerar que no podemos permitir que haya ciertos insectos o plagas, denominada plaga, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en nuestras plantas de distribución, que es ahí donde pueden llegar a afectar de manera directa nuestra economía. ¿Por qué? Porque si entra un roedor, que a lo mejor en una casa un roedor no es una plaga como tal, pero ya en una línea de procesadora de alimentos sí es una plaga, porque es un organismo que no debe permanecer o no debe de tener ninguna presencia ahí, al igual que una mosca y cosas por el estilo que al final del día invaden esta planta procesadora de alimentos. Sin embargo, aún teniendo el mayor de los cuidados, insisto, estamos conviviendo con seres vivos y ellos siempre buscarán la manera de subsistir. Entonces, imagínate, respondiendo a tu pregunta, Angélica, que un roedor contamina un saco de harina. Bueno, conforme pudo haber sido un saco, pero nos ha tocado casos, no vamos a mencionar por cuestiones de ética el nombre de la empresa, pero nos ha tocado casos en donde ha habido plagas de ratones, roedores, que ahorita vamos a hablar de esta situación. Ya una plaga, es decir, estamos hablando de más de 500 individuos en una planta, fue lo que capturamos en menos de 15 días. Estos roedores capturados, pues ya estaban en toda la bodega y como tal estaban afectando costales de harina, costales de cebada, costales de frijol, incluso algunas se habían metido al área de latas. Entonces, la pérdida económica fue muy, muy significativa en este caso allí. Sí, gracias, Alberto.
Ok, continuaremos con nuestro tema. Hablaremos en esta plática de 4 plagas en específico, que dicha de paso son las más significativas o las que representan con mayor frecuencia y causan daños y pérdidas ya mencionadas. Las cucarachas, las chinches, roedores y palomas. Cada una en sus diferentes etapas pueden ser consideradas, insisto, plaga. Para una persona una chinche no es una plaga, para otras personas una chinche es algo intolerable. Entonces, esto depende mucho de nuestro enfoque y de nuestra percepción de qué es para nosotros una plaga. Lo que sí es que es un insecto que está invadiendo o está en un lugar donde no debería de estar. Recordemos que en el reino animal existen varias especies de cada una de ellas. En el caso de las cucarachas, hoy hablaremos de 2 y de los roedores de 3, por ser las más conocidas, más no las únicas que existen. Cucarachas. 2 de estas especies son muy conocidas por la gente. A pesar de que son muy fáciles de identificar y muy diferentes entre sí, la gente las confunde una como cría de la otra. La cucaracha alemana, la tela germánica, que en este caso es la de la cocina, esa es una. Y la otra es la periplaneta americana, la cucaracha grande, mejor conocida como cucaracha de drenaje. Con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de información posible en un corto tiempo, daré la información más relevante de cada especie sin tanto tecnicismo para que nos puedan entender. La cucaracha de cocina es la cucaracha alemana. Es una plaga distribuida con mayor amplitud en zonas urbanas. Es además la especie de cucaracha más común en las casas, apartamentos, restaurantes, hoteles y otras instalaciones. Viven de 20 a 30 semanas. Su tamaño es de 12 a 15 milímetros. Tienen de 6 a 7 etapas ninfales, es decir, son cambios que tienen desde que nacen hasta que llegan a la edad adulta. Esto sucede de 6 a 31 semanas. La oteca o huevecillo mide de 5 a 7 milímetros. Es de color café claro con unas líneas muy finitas alrededor de ellas. Pueden reproducirse de 4 a 8 veces durante toda su vida. Cada oteca eclosiona de 30 a 42 cucarachas. Muchas veces esto yo lo pongo entre mitos y realidades, porque me dicen, oye, si veo una cucaracha, ¿ya por cuántas las tengo que multiplicar? Sí, efectivamente sí se tienen que multiplicar, pero eso depende mucho de cuándo la encontraste y cuántas encontraste. Y llegan a una edad adulta a los 103 días de nacido aproximadamente. Los daños a la salud de esta cucaracha, de la cucaracha alemana, pueden ser las secreciones olorosas que pueden afectar el sabor de los alimentos. Lo alteran de tal manera que a veces es inconcebible el sabor, o muchas veces, que es lo peor, no nos percatamos de ese cambio en los alimentos, de ese sabor de las secreciones olorosas que despiden los insectos. Estas secreciones tienen un olor característico donde se presenta el área infestada, es decir, cuando yo entro o cuando entramos a una área que ya tiene problema de cucaracha, su olor es muy característico. Perdón, el área infestada. En el cuerpo de las cucarachas se han encontrado organismos infecciosos como bacterias y protozoarios y virus, así como diferentes formas de gastroenteritis, infección intestinal acompañada de diarrea que pueden causar vómitos, diarreas o hasta calambres y fiebres ya en una situación ya muy drástica, muy severa. Así como la disentería, inflamación en los intestinos acompañada de diarrea y sangre, insisto, ya en una etapa muy avanzada la presencia de cucaracha. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues los organismos, es decir, la cucaracha, cargan en sus patas, estos organismos, y los cuerpos de las cucarachas son depositados, en las cuales se distribuyen en los entornos para buscar alimentos y reproducirse en la comida, en los utensilios, en las superficies que entran en contacto con el ser humano, distribuyendo así los patógenos. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando una cucaracha que ha tenido contacto con materia orgánica y contaminada o no deseada, se pasea, por decirlo de alguna manera, o pasa por los utensilios de comida, por la comida propiamente, y no tenemos ese cuidado que muchas veces sucede por las prisas en los restaurantes, en las pastelerías, en lugares donde en teoría
debe de haber una inocuidad en los alimentos. Bueno, la realidad es que muchos de ellos, y por experiencia lo menciono y con todo respeto, no llegan a tener esa inocuidad, esa limpieza, esa precaución de guardar los alimentos para que estos no sean contaminados con los insectos, y más cuando saben que ya tienen presencia de ellos. ¿Hasta aquí alguna duda de esta cucaracha? No, Alberto, está bien. Esta cucaracha es pequeña, es regularmente la que aparece en los hogares. Así es. ¿Es correcto? Ok, es correcto, sí. Es la cucaracha pequeña que no mide más de 5 a 7 milímetros. Estas cucarachas, ¿con dónde vienen? Porque de repente... Ok, la mayoría de las cucarachas, perdón, la mayoría de los insectos, uno los traslada. En el caso muy específico de la chinche y de la cucaracha, normalmente uno mismo traslada al insecto al área donde se presenta, ya sea a través de bolsas, postales, cajas que llegan a nuestro hogar o que uno introduce. En este caso no me quiero extender mucho porque ya hablaremos de la chinche, que también es un insecto que uno traslada, pero es la manera en la que llegan. Es muy raro cuando no tenemos nada y de repente ya vemos una cucaracha, no aparecen por arte de magia. Alguien o en algún producto pudo haber llegado, incluso en una comida rápida. Son tan pequeñas a veces cuando están en sus primeras etapas ninfales, en sus primeros cambios de vida, que no nos percatamos de la presencia de las mismas. No son invisibles, sí son fáciles de detectar, pero son también en sus primeras etapas fotosensibles, tanto como la chinche. Eso significa que se esconden de la luz. Ok, pasamos al Entonces, va a permitir, nos va a orientar qué precauciones nos quedan para sí, evitar esos traslados. sí, al final les voy a dar algunos tips. Muchas gracias. Adelante. Ok, cucaracha de drenaje. Viven alrededor de 60 semanas. Su tamaño es de 38 milímetros. O sea, comparado con el tamaño de la cucaracha de cocina, es más del doble su tamaño ya en edad adulta. Ok. Tienen de 10 a 13 etapas ninfales o cambios de crecimiento. Recordemos que la otra tiene de 6 a 31. Digo, perdón, de 5 a 7, perdón. Esta cucaracha tiene de 10 a 13 cambios ninfales. La oteca huevecillo mide de 5 a 7 milímetros y eclosiona o da como eclosión de 14 a 16 cucarachas. Pueden reproducirse de 10 a 12 veces durante toda su vida y el periodo de incubación es de 50 a 55 días. Llegan a una edad adulta a los 160 días aproximadamente. Esta especie se caracteriza porque las ninfas, es decir, permanecen dentro de la oteca en su primer muda. Ya nacen y se guardan en la oteca, es decir, en el huevecillo, incluso cuando su naturaleza lo pide, pueden llegar a guardarse hasta su primera etapa ninfal. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta cucaracha? No, adelante. Ok. Para ampliar un poquito el resto de la información, esta, insisto, es la cucaracha del drenaje. Muchas veces se ha tenido la idea de que vuela como tal, pero no tiene la peculiaridad de poder emprender el vuelo. Cuando cae de una altura porque se trasladan por el drenaje, puede ser que estas caigan y planean, es decir, abren las alas y planean. Pueden llegar a aletear y aparentemente están volando, pero lo único que están haciendo es caer con las alas abiertas y planear. Adelante, Angie. Alberto, ¿se puede eliminar o solamente controlar la parte de estos roedores? Bueno, en estos chinches, roedores, todas estas plagas. Bueno, en general, todas las plagas sí pueden llegarse a eliminar siempre y cuando haya una cooperación de ambas partes. ¿A qué me refiero? En una casa, casi el 80% de la responsabilidad de que desaparezca una plaga, pues es cuestión de un controlador profesional. Por otro lado, en cuestiones de la industria, decía yo, bodegas, mercados, almacenes, restaurantes, es al revés. El 80% de la responsabilidad recae en
lugares. ¿Por qué? Porque ya lo veremos más adelante, tiene mucho que ver las sugerencias del controlador o del profesional en control de plagas. Debe dejar en sus reportes las recomendaciones que él tiene por su experiencia a bien dar en el lugar para que puedan eliminarse más rápido y llegar a un control. Esto obviamente conviene a ambas partes, pues obviamente a la parte afectada para que la plaga desaparezca lo más rápido posible y a los controladores profesionales, pues por supuesto, para que continúen teniendo trabajo, ¿verdad? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, adelante. Su importancia médica de la cucaracha americana. Hasta la fecha no se ha descrito que transmitan virus o bacterias, a diferencia de... no, perdón. Ya había terminado de hablar de la cucaracha. Vamos a hablar de chinche de cama. Cimex lectularius o Cimex imipeptirus es el nombre de estas dos especies que son conocidas como chinches de cama aquí en México. No poseen alas, su aparato bucal es picador chupador, son hematófagas, lo que significa que se alimentan de sangre humana. Tienen de 3 a 15 minutos tardan, es lo que tardan en alimentarse, de 3 a 15 minutos en lo que pican. Son fotosensibles, los adultos llegan a medir de 4 a 8 milímetros, tienen una gran velocidad para su tamaño, corren muy rápido, ingieren de 2 a 10 veces su peso en sangre, tienen incontinencia, es decir, van dejando sangre en algunas ocasiones después de alimentarse. Poseen glándulas odoríferas que propagan un olor desagradable, más o menos como la cucaracha, pero todavía es más desagradable el olor de la presencia de chinche. Pueden poner 2 huevecillos diarios y eclosionan en 10 días, es decir, nacen en 10 días después de haberse puesto este huevecillo, estas 2 crías. Tienen apariencia el huevecillo de arroz blanco, para que podamos ubicarlo. Se alimentan antes de mudar y en la etapa de reproducción. Eso significa que en pleno crecimiento, hasta que llegan a la edad adulta, se tienen que alimentar de manera constante. La madurez de este insecto llega a los de 5 a 8 semanas y la temperatura para ellos es muy importante para su supervivencia. La importancia médica. Hasta la fecha no se ha descrito que transmitan virus o bacterias, sin embargo, sí generan reacciones alérgicas en la piel. Pueden ocasionar alergias respiratorias por exceso de excretas, es decir, la presencia de la popó, de la chinche y sus mudas, lo que no se recoge, pueden llegar a causar algunas alergias o problemas respiratorios. En grandes infestaciones, hasta anemia, una anemia severa. Las picaduras generalmente son alineadas, lo que significa que van picando o vamos a detectar esos piquetes en línea la mayoría de las veces. Pueden producir un eritma o enrojecimiento circular en la piel. La reacción en la piel puede ser diferente dependiendo de cada persona. Hay personas que se rascan mucho y se les hace pues una hinchazón bastante considerable. Y la mayoría de las veces la comezón puede ser constante y muy fuerte. Otros daños, bueno, pues dejan manchas oscuras en lugares de descanso, como colchones, muebles. Ya hablábamos de las heces y las otecas o los huevecillos que dejan, muebles y telas. Sus nidos suelen ser muy numerosos, emiten olores desagradables. Las manchas pueden ser difíciles de eliminar si no se sabe cómo quitarlas. Por la velocidad y la cantidad de reproducción, las personas, aquí es a donde viene también un daño muy importante, no solo en la salud, sino en la economía, como lo comentaba Angélica hace un momento. Por la velocidad y la cantidad en la que se reproducen, las personas llegan a tirar una gran cantidad de muebles, ocasionando así pérdidas económicas. ¿A qué me refiero con estos muebles? Bueno, pues tiran desde colchones, bases de madera, salas completas, así sean nuevas. Muchas veces la gente por desesperación, imagínense a qué nivel está esa infestación, llegan a tirar, pero no se elimina la plaga con tirar los muebles, que eso es lo peor del asunto. Okay. Antes de pasar a las palomas, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que acabo de comentar de la chinche? Sí, ¿cuál es el origen de esta infestación a una casa El que origen de regularmente es o a un nacimiento?
Se cortó un poquito. ¿Se refiere al origen de la infestación? Es decir, ¿cómo es que llegan a tener Sí, presencia en el hogar? ¿cómo llegan? Ujú. Ok, bueno, Sí, este insecto como tal es desde hace muchos años, es una plaga que no es propia urbana, sin embargo se fue adaptando a la urbanidad. Esta es una plaga que viene de las cavernas prácticamente, viene de lugares de oscuridad, húmedos, y por lo tanto no es una plaga muy común. Sin embargo, su acelerado crecimiento y esa adaptación que ha tenido el día de hoy a la urbanidad, bueno, le ha dado la facilidad de poderse distribuir de una manera bastante considerable y digna de tomar en consideración. ¿A qué me refiero? La podemos traer en la piel, digo, perdón, en la ropa. Es un insecto que se puede adherir a la ropa. Se queda pegada, se adhiere por por el tipo de patas que posee, se puede adherir perfectamente a la tela, a las bolsas de, de tela, de papel, incluso de plástico en algunos casos. Y bueno, pues se aplana y llega hasta su destino. Una vez que ya ingresa a la casa, esta se distribuye a los lugares donde va a encontrar el alimento, la sangre humana. Decía yo, son hematófagas, esto viene mucho al caso de que vengan de cavernas, porque comen sangre. Anteriormente eran sangre de animales, hoy por hoy es sangre humana la que consumen estos insectos. Y así es como ingresan a nuestro domicilio. Uno las lleva, uno las transporta y muchas veces no te das cuenta. ¿Alguna pregunta, doctora? ¿O sí quedó claro este tema? muy bien. Adelante, por favor. Gracias. Eh, Quería comentarles algo más aparte de la chinche de cama, que ya viene también unida ahí con la parte de mitos y realidades. Yo trato mucho esto de los mitos porque la gente desconoce mucho y se deja llevar por lo que le comentan, por lo que le dicen, por lo que lee incluso a veces en internet, que es información que no está pues bien apoyada, ¿no? Bien argumentada con, con datos reales. Y bueno, uno de estos mitos es que si también come o se puede subir, come sangre de las mascotas o se puede subir a nuestras mascotas, como son los gatos y los perros particularmente. Nos ha tocado casos que tienen hurones, que tienen incluso hámsters, y pues ahora sí que pues, los animales les echan la culpa, ¿verdad?, de su presencia de la chinche por la presencia de la mascota. No es así. No es así. Las chinches hasta hoy no tienen esa peculiaridad de subirse como medio de transporte, por decirlo de alguna manera, en los animales. Nada más quería aclarar ese punto y comentarlo con ustedes. Hablaremos de la otra plaga que son las palomas. Generalmente la gente no relaciona a la paloma como una plaga. Sin embargo, los daños estructurales y de salud pueden llegar a ser muy graves dependiendo de la cantidad de ellas y de los lugares donde se aniden, los cuales suelen ser los menos propicios. Descansan y anidan en lugares de difícil acceso, lo cual hace muy difícil el control de las mismas. Esta especie, cuando se considera plaga, ya puede propagarse, ya que pueden propagarse parvadas de cientos. Recordemos que el término plaga nos indica que el número de individuos y el daño que causan pueden ya considerarlo como tal, o se puede considerar como tal dependiendo del número de individuos que formen esta parvada. A diferencia de los insectos y de los roedores, es una especie protegida por la ley y no se pueden matar. Lo cual hace a veces un poco difícil. La gente cuando tiene la presencia de la plaga y nos llama, quieren que las eliminemos, pues ahora sí que como sea, ¿verdad? Con veneno, resorterazos, con pistolas de salva, en fin, se les ocurren 20,000 cosas. Cuando ya hay un programa que nos permite controlar la plaga a través de otros medios, de otros sistemas.
A diferencia, yo decía que están protegidos y por ley no se pueden matar. Para evitar su reproducción, lo que sí se puede hacer es aplicar el MIP, manejo integrado de plagas, para evitar que continúen dañando estructuras, monumentos, propiedades y a la salud del ser humano. Las palomas son monógamas. El macho resguarda a la hembra y al nido, asegurando la sobrevivencia de la progenie. Después de 8 a 12 días de apareamiento, la hembra coloca de 1 a 2 huevos que eclosionan después de 18 días y los pichones son alimentados con una sustancia regurgitada llamada leche de paloma. Los jóvenes dejan el nido a las 6 semanas de edad y a estos cortos periodos de reproducción se suma la factibilidad de poder reproducirse durante todo el año, siendo la más pronunciada en primavera y otoño, lo cual explica en parte la abundancia de sus poblaciones y llegan a vivir hasta 20 años. Si consideramos la biología de cada uno de nuestros, de las plagas que hemos hablado, de los insectos y ahorita de la paloma, bueno, pues nos damos cuenta que conocer a la especie que vamos a enfrentar es muy, muy importante para poder determinar en qué etapa vamos a atacar, por decirlo de alguna manera, a la plaga o en qué etapa se encuentra cuando nosotros llegamos como expertos y hacemos una inspección para poder determinar cuál es el tratamiento más adecuado. No todos los tratamientos son los mismos y por eso siempre hay que considerar que se maneje el MIP, el manejo integrado de plagas, pues lo mejor posible. Los daños a la salud. Sus excrementos representan un riesgo para la salud, pues causan muchas enfermedades. Las principales enfermedades son histoplasmosis, citococasis. Dentro de los síntomas propios de cada enfermedad se puede mencionar, entre otros, diarrea, vómito, fiebre, tos, deshidratación, debilidad, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, pérdida del apetito, etcétera. Esos organismos infecciosos son excretados en las deposiciones y secreciones nasales de las palomas. Las transmisiones de enfermedades de las aves al ser humano es muy baja, pero los niños y los ancianos presentan la mayor incidencia. Muchas de estas son transmitidas por ingestión o por contaminación de materia fecal de las palomas, ya que contienen grandes cantidades de gérmenes y sucede cuando éstas se secan y las lluvias y las corrientes de aire trasladan las partículas de estas heces a los alimentos de manera directa al ser humano. Identificar sus nidos y prevenir la presencia de ellas siempre es la mejor opción. Esto involucra varios factores, como el conocimiento adecuado para retirar, fumigar. Alberto, tu audio se apagó. Cercar o evitar que se vuelvan a anidar. La limpieza regular de estas nos permite verificar, de estas áreas, nos permite verificar que no regresen a estos nidos. Recordemos que son seres vivos y los estamos retirando desde su hábitat, por lo que tienden a regresar. Es por eso que es muy importante saber manejar el tema de la paloma. Otros daños, sus deyecciones corroen la piedra de edificios históricos, estropean cornisas, tejados, e incluso monumentos históricos. Ensucian azoteas, balcones y terrazas, impidiendo así el que corra el agua por el drenaje y bueno, lo llegan a tapar en muchas de las ocasiones. Cuando esto sucede, es un doble daño porque aparte de que tapan estas caídas de agua pluvial, bueno, también ahí tenemos un foco de infección con las heces de las palomas. Destrozan jardines y plantas ornamentales, ocasionan ruidos molestos en horas inadecuadas para el ser humano. Recordemos que ellas pues están viviendo nada más, ¿verdad? Corroen el metal de autos, vigas y de estructuras en general. Hasta aquí el tema de la paloma. No sé si hay alguna duda. Sí, yo sé que, bueno, todas las especies deben ser respetadas y cuidadas, pero en el caso de las palomas, en lugar de hablar de exterminarlas,
no se podía dar de control de su crecimiento, porque como bien dice, se reproducen Sí, como mencionaba en su momento, el de manejo manera muy integrado. abundante y durante Sí, como lo mencionaba en el manejo integrado de plagas, hay protocolos y un manejo para poder retirar. E incluso decía yo que hay que retirar el nido, desinfectarlo, removerlo. Bueno, también hay que desinfectar el lugar, fumigarlo, retirarlo y bloquear el acceso a esos nidos que se tienen en ese momento, para que así ellas mismas busquen otro lugar. A eso se le llama remoción pacífica de aves, que ese es el tratamiento que se tiene que realizar para no eh, dañarlas de manera directa. ¿hay algún tipo de líquido, sustancia o producto natural que ayude a alejar a las palomas? Ah, en la historia del control de la paloma existen muchos métodos, incluso ha habido algunas sustancias, tan químicas como naturales, que han buscado la repelencia de este organismo vivo. Sin embargo, ninguna ha tenido el éxito como el manejo integrado de plaga. Insisto, la remoción pacífica de aves es lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos retirando el nido. Es como, perdón por la comparación, pero es como cuando te sacan de tu casa a la fuerza y te bloquean el acceso. O sea, ya no puedes regresar. Pues tienes que buscar otro lugar donde continuar tu vida, donde seguir viviendo con tus hijos, con tu familia. Es algo parecido, perdón por la comparación, pero es más o menos lo que se hace. De esa manera no atentas directamente contra la vida de la paloma. Muchas gracias. Angélica tiene pregunta. Adelante, Angélica. Sí, a mí me causa conflicto. O sea, la ley protege el no poder matar este tipo de, pues de animalitos para su reproducción. Pero si tú comentas, Alberto, que lo que hacen en el manejo integrado de plagas es transportarlo o ayudarle para que se vaya a otro lugar, estás llevando esa infección a otro espacio. O sea, ¿cómo están haciendo ustedes para evitar eso? ¿O qué No pasa? necesariamente nosotros como tal lo referimos hacia otro lugar. Ellas mismas buscan otro lugar que cuando se sientan agredidas, es decir, agredidas por moverles su hábitat, buscan un lugar diferente y no muy cercano a donde estuvieron. Esto, algunos estudios lo han revelado, ya que no hay una información que lo dé de manera directa, pero también por experiencia lo hemos visto. Cuando hacemos una remoción de aves pacíficas, ellas buscan anidar en otro lugar lejano, aunque muchas veces estos estudios, insisto, no pueden ser concluyentes porque no se sabe si las palomas que están a determinados kilómetros son las mismas. Recordemos también que su radio de control de la paloma es muy amplio, entonces estamos hablando de kilómetros. Y lo que hacemos nosotros al mover sus hábitats es impedir que su presencia esté dañando o esté ocasionando algún problema. Puede ser a una planta de alimentos, puede ser incluso a una casa, no sé, a cualquier lugar que esté, una iglesia, que son muy dadas a estar en la iglesia. Y bueno, llega el momento en el que la cantidad de palomas que existe ya es un riesgo incluso para la salud, no solamente para la vista o para los daños económicos que puedan darse. Okay, Sí, Alberto, a mí sí me gustaría hacer aquí un comentario y es que muchas personas propician la llegada de estos aves porque les dan de comer, ¿no? Las Exactamente. cosas buenas, o las cosas malas que hace la gente buena, dicen por ahí. Sí, no las cosas Entonces, buenas que aquí fabrican malas, pero aprovechamos, sí, sí, así aquí es. aprovechamos precisamente para hacer mención de esta situación y a mí me gustaría que nos comentaras, porque muchas personas se sienten, pues que contribuyen con la sobrevivencia del planeta, llevando comida a los parques, a las explanadas de las iglesias o algún patio abierto para las aves. Y en muchas ocasiones nos dan cuenta
que están generando ellas mismas plagas que después son contraproducentes para la salud. Ahí yo sí recomendaría a las personas que tienen este hábito que no lo hagan. Los aves en general comen semillas, están en una zona boscosa con plantas, ellos solos buscan sus alimentos y no generan las plagas de estas aves negras, ¿no? Se llegaran a comer a los polluelos de los pájaros más pequeños. Y nosotros nos damos cuenta que hemos perdido muchas especies de aves precisamente por la presencia de estas aves. Incluso hoy dicen que algunas especies de las palomas no son nativas de México, algunas de ellas incluso vienen de tierras muy lejanas y que por su agresividad y su resistencia han ido mermando a las colonias de palomas nativas, que eso Sí, también es muy importante reconocer. sí, la Adelante, por verdad, favor. gracias, gracias, doctora. La verdad es que el tema de las plagas es muy amplio. Ahorita estamos hablando de migración, no solamente de esta especie, sino de algunas otras también. Estamos hablando de que la gente alimenta a las plagas, en mayoría de las veces, insisto, como decía yo al principio del tema de las palomas, generalmente la gente no relaciona a la paloma como una plaga, y al no relacionarla como una plaga, pues comete estos pequeños errores, ¿verdad? De darles de comer, de alimentarlas, cuando ellas mismas por su sobrevivencia y su naturaleza, van a buscar el alimento para sus crías. Así es que no es necesario nosotros darles alimento ni brindarles el alimento. Sí es muy bonito ver una parvada, sí es muy bonito de repente aventar el maíz o el maíz quebrado, lo que sea, y que ellas bajen y coman. Hoy por hoy, hasta migajón les avientan, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que la gente considere que el tema de la plaga mucho tiene que ver con el tema del descuido de las personas, que no ponemos atención en la mayoría de las veces para poder eliminarlas de nuestros entornos. Y sí, porque al alimentar a las palomas o a las aves, se alimentan otras plagas. Por ejemplo, los roedores en la noche, esto que queda Así ya es, del desperdicio, pues salen así a es. estos lugares y ellos se alimentan. Y entonces podemos ver que en la Ciudad de México ya hay estadísticas del tamaño de los roedores y del número de roedores que viven abajo de nuestras casas en Así la es. parte de entonces sí hay que tener mucho cuidado y recomendarle a la gente que no haga cosas buenas cuando no sabemos si realmente estamos haciendo un bien o estamos generando pues una plaga que finalmente nos va a perjudicar en la salud. Sí, Muchas gracias, Alberto. Adelante. gracias. Continuamos con el tema de roedores, precisamente. Los roedores constituyen los grupos de mamíferos más exitosos y diversificados del mundo. Nosotros vamos a enfocar nuestra atención en los roedores más conocidos en este grupo: el ratón doméstico, Mus musculus, y las ratas de alcantarilla, Ratus norvegicus, y la rata negra o rata del tejado, Ratus ratus. El Mus musculus es el ratón, es de cuerpo pequeño, delgado, con un peso entre 15 a 40 gramos ya como adulto. No es muy grande. De pelaje generalmente oscuro gris, oreja grande, cola larga, que abarca el cuerpo y la cabeza. Produce de 4 a 7 crías por camada después de 19 días de gestión. A la tercera semana de nacidos comienzan a hacer viajes cortos fuera del nido para alimentarse, pero lo más importante, para conocer el entorno donde están viviendo. Son capaces de reproducirse cada 28 días en condiciones adecuadas. Ahorita vamos a hablar esto de las condiciones adecuadas, que son muy importantes, y son sexualmente maduros a las 7 semanas de nacidos. Efectivamente, como lo mencionaba hace un momento la doctora, el tema de que tengan las condiciones adecuadas para poder reproducirse, esto aplica para cualquier plaga o para cualquier insecto y roedor. Las plagas como tal buscan tres factores importantes: eh, a, agua, alimento y nido, en ese orden. De tal manera que cuando encuentran los tres en un lugar o en un entorno, empiezan a instalarse en ese lugar. Por eso es muy importante los tips que daremos al final
Pero sí, parte de esto que mencionaba la doctora, el darle de comer a las palomas, bueno, pues va a dejar ciertos residuos en el piso, los cuales tanto las hormigas como las cucarachas y los roedores van a llegar a beneficiarse de eso que quedó rezagado, que no fue barrido, que no se recogió en su momento, que tenía el sano propósito de darle de comer a las palomas. E incluso me ha tocado ver que a las ardillas que también les dan de comer en algunos bosques pasa exactamente lo mismo. Ya ves, ya no sabes si es ardilla o ratón, o perdón, es rata la que sale a alimentarse. Los daños a la salud de estos roedores, estamos hablando del músculos del ratón, puede llegar a ser un problema importante para el ser humano porque causa pérdidas económicas directas cuando consume el alimento almacenado y este alimento no se consume. Tampoco se puede aprovechar porque ya está contaminado con excrementos y orina. Cuando la gente se da cuenta de esto, pues normalmente se tienen que deshacer, en teoría, ¿verdad?, de estos alimentos que han sido contaminados, pero la verdad es que no sabemos la disposición que se tenga de este alimento que ya fue roído. La razón de ello es que el ratón doméstico puede transportar numerosas enfermedades de las que el ser humano se puede llegar a contagiar, entre las que se pueden contar el tifus, la peste, la salmonelosis o la leptocirosis. La orina es un vehículo de transmisión de la leptocirosis y las heces de la salmonelosis. La peste o el tifus son transmitidas de forma indirecta a través de pulgas de los roedores. Recordemos que también los roedores pueden llegar a aportar pulgas que transmiten al hombre, y estas sí, a las mascotas se pueden llegar a subir, se pueden llegar a transportar, y de hecho pueden llegar a afectar también a gatos y perros. El síndrome pulmonar por hantavirus, es una infección viral poco frecuente, pero es mortal y es diseminada por los ratones y las ratas. Ellos distribuyen el virus en la orina, los excrementos y la saliva. Pequeñas gotas con el virus pueden llegar a flotar en el aire y las personas pueden adquirir la enfermedad si respiras este aire infectado o entran en contacto con roedores infectados o sus excrementos. Síntomas como fiebre, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, son algunos de los síntomas de esta enfermedad. El Ratus norvegicus. La rata noruega es también conocida como rata de casa, rata de muelle, rata de la alcantarilla, rata de agua o rata gris. Se le conoce así porque es más grande, más fuerte, más agresiva y se adapta sobreviviendo a climas más fríos que la rata de techo y de otras especies de ratas. Su cuerpo es robusto, mide de 18 a 25 centímetros, pudiendo pesar de 250 a 600 gramos. El pelo es áspero, las orejas son pequeñas, arredondadas, ojos pequeños en relación a la cabeza. El pelaje es generalmente oscuro, las orejas son grandes, de cola larga, abarcan cabeza y cuerpo. De hábito nocturno, transitan con extrema cautela, siendo difíciles de ver durante sus actividades, ya que estas actividades son nocturnas. Poseen un radio de acción de 30 a 40 metros en relación a la madriguera. Efectivamente, parte de estas características de las ratas es que no ven, pero sí memorizan y sí tienen una conciencia muy clara del entorno donde se encuentran en el momento, de tal manera que son animales de hábito, de costumbres. Cuando una rata ve que hay movimientos, estas empiezan a cuidarse entre sí y salen en horarios muy específicos. Los daños que causan son pérdidas económicas directas al consumir alimento almacenado y el alimento que se comen puede aprovecharse, ya que tenemos que destinar de ese alimento que está contaminado y nos puede llegar a contagiar. La Ratus es la última
plaga de la que vamos a hablar en este momento. La rata de techo es también conocida como rata negra. Es muy parecida en cuestión de alimentos a lo que consume la rata de la alcantarilla. Su cuerpo es robusto. Esta es un poco más pequeña, mide de 18 a 25 centímetros, pesa de 240 a 400 gramos. El pelo es gris, de hábitos nocturnos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces las crías de las ratas, digo, la gente no tiene la obligación de saber o no necesariamente sabemos qué es cuando es una cría de una rata o cuando es un ratón. Por eso siempre es importante considerar todas esas características. Los daños, bueno, pues son los mismos que las ratas noruega y los mismos que los ratones. Las pérdidas económicas y los daños a la salud son muy parecidas, ya que transmiten enfermedades y pues pueden echarnos a perder los alimentos. Vamos a las recomendaciones rápidamente, porque creo que ya tenemos muy poco tiempo. Las recomendaciones en general para todo tipo de plaga es la limpieza regular, que es muy efectiva con medida de prevención, como una medida de prevención. Sin embargo, hay insectos que aún teniendo una limpieza impecable en los entornos, ingresan al área a través de materiales o productos que uno introduce a estas áreas, por lo que se recomienda revisar de forma regular muebles pesados tanto debajo como detrás de ellos. Esto respondiendo a lo que mencionaba la doctora con respecto a cómo ingresan o cómo es que llegan a nuestro entorno las chinches y las cucarachas. La principal recomendación es prevenir la presencia de cualquiera de estas plagas ya mencionadas al momento de ver indicios. Cuando veo algo, luego debo de tomar en cuenta la presencia de esta plaga, ¿verdad? De estos insectos. Es necesario tomar acciones de prevención y corrección, aunque muchas veces se desconoce de manera general el comportamiento de los insectos y la información antes brindada, por lo que se recomienda contar con los servicios de profesionales, personas que se dediquen al control de plagas o empresas que que tengan cierta antigüedad en el ramo, ya que, insisto, no todas las plagas se tratan igual, incluso siendo roedores no son los mismos tratamientos. Cuando tú contratas a alguien que sabe de plagas, tienes que verificar que efectivamente tenga la experiencia necesaria para poder darte el servicio que estás buscando. Recordemos que los servicios profesionales siempre serán un poco más caros, pero tienes la garantía de no exponer tu salud o la de tu familia, evitando así gastos mayores en lo futuro. Decía yo, tirar muebles, daños a la salud que pueden ocasionarse por el hecho de que tienes pues una plaga presente en tu entorno y no sabes cómo eliminarla. Ahora sí que muchas veces optamos por lo más económico, pero no necesariamente es lo mejor. Así es de que siempre lo voy a poner muy en claro. Un servicio profesional puede ser más caro en comparación a un servicio de una persona que apenas esté, o empresa que apenas esté empezando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo, Alberto, y si hay algún producto o algo bueno, si hay animalitos o hay plantas, ¿no los dañen en el caso de las casas, de los hogares? Perdón, Angie, creo que no entendí muy bien tu pregunta. Que si hay productos Sí, que no dañen estos productos o estos sistemas, no dañan a las plantas okay, o los animales. Sí, cuando tenemos presencia de alguna plaga o de alguna insecto que nos está afectando la casa, en el hogar principalmente, la presencia de una persona profesional o de una empresa profesional siempre nos va a dar la garantía de cuidar la integridad de todos los integrantes de la familia, para la redundancia, ¿verdad? Tanto desde las mascotas como los adultos mayores, personas con asma y todos los individuos que en esta casa vivan, deben de darnos la protección. ¿Cómo? Bueno, pues tienen que elegir con base a su experiencia el mejor producto y la mejor técnica para poder eliminar la plaga que se presenta en ese momento. Así bien, existen también productos que van desde que no huelen, no manchan, no irritan, no son tóxicos para el ser humano porque van en grado proporcional al peso. Esa es la razón principal por la cual un insecticida
no me va a causar un daño severo o ningún tipo de daño. Y la otra parte que es muy importante es la experiencia que debe tener el técnico para poder determinar cuál es el mejor producto a utilizar en las mejores condiciones dependiendo del problema al cual se enfrenta. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Quedaron muchas de laboratorio, porque es un tema creo que con el que lidiamos todos. Probablemente no todos hemos tenido chinches en casa, pero roedores, que es la plaga más común, sí, yo creo que todos hemos enfrentado alguna vez esta plaga, o que bueno, o no se pega, pero si no se pueden ser. Ahora, aquí también creo que vale la pena hablar de ciertas precauciones, ya nos comentó algunas, pero creo que tener tapados las salidas del drenaje con una buena coladera, que los orificios no están grandes, puede ser una buena precaución, que muchos roedores suben por el drenaje, sobre todo esos drenajes secos. ¿No es así, Alberto? Sí, efectivamente, todas estas recomendaciones se las tienen que realizar con base a una inspección, un profesional en el tema. Puede ser que las coladeras ya tengan sus propias tapas y tengan otras formas de ingresar, en específico hablando de temas de roedores, pueden ingresar a través de un árbol incluso que esté cercano a la casa, el cual había que podar, o una enredadera que tiene el vecino por la cual se están subiendo, o nuestra propia enredadera que va a dar hacia la parte externa. Todos estos factores son muy importantes a considerar, pero lo más importante, por eso decía yo, es el contratar una empresa que conozca del método integral con el manejo integrado de plagas para que ellos nos puedan recomendar en su momento la mejor opción para evitar estas infestaciones o esta presencia de plagas. Infestación para unos es desde un individuo hasta muchos individuos. Eso ya depende de cada persona y de cada lugar. Sí, porque aquí tenemos un tema que en muchas ocasiones pues se combate aún, ¿no? Digamos, eh, la especie o al animal que se logra visibilizar, pero a veces hay que cuidar esto, que no hayan hecho nidos, y esto Así es, aplica para todas las plagas que usted comentó, porque a así es. veces decimos, ay, ya maté a la chinche, ¿no? Sí, pero hay que ver si no ya tenía un nido en donde hay huevos y que estos huevos, mientras se incuban, pues van a generar un peligro. Y esto ocurre para las palomas. El día de hoy tenemos varias plagas ya en la ciudad por este descuido que tenemos de no barrer los frentes de nuestra casa. Es un tema muy importante. A veces la gente dice, ay, pues no, la banqueta no me interesa, es un asunto de las autoridades, y no nos damos cuenta que muchas veces decíamos que se concentra basura y residuos de alimentos que, como bien lo mencionamos, son consumidos por estas plagas. Otro tema también es lo que llamamos a las coladeras. Hay gente que produce comida en la calle, ¿no? Caldos, algunos alimentos incluso por es muy fácil echar estos desperdicios a las coladeras y no se están dando cuenta que lo que están generando es alimento para las plagas, y esto puede ser sumamente nocivo porque todos nos hemos enfrentado y nos seguiremos enfrentando a plagas y no nos damos cuenta que nosotros pues a veces las estamos alimentando. Ok. Obviamente el cuidado de los jardines que están a nuestro alcance también es una recomendación que debemos de tener. Hay gente que tiene árboles y no los cuida, no los barre, no los sacude, no los cambia de lugar. Entonces, este abandono que a veces tenemos de nuestro hábitat es un catalizador, es una forma de promover la presencia de plagas. Ahora, hay que cuidar mucho la plaga de las hormigas, porque esas son silenciosas, pero también van minando los inmuebles.
y esto también puede convertirse en un problema. En fin, hay que tener mucho cuidado. Ya vimos que la pandemia del COVID, pues no vino exactamente de una plaga de murciélagos, todavía se especula cuál fue su origen. Sin embargo, la presencia de algunos roedores, el murciélago es parte de la familia de los roedores, tiene y provoca contaminación, sobre todo aquellos que consumen sangre, y que creo que son los moscos y algunos roedores mayores, como es el caso del murciélago, que a veces van contra los animales, ¿no? Las vacas, por ejemplo, y todo esto, y hacen una cadena de contagio. Eso es muy importante destacar, compañeros. El problema de las plagas es que generan una cadena de contagio, y esa cadena de contagio tiene que romperse, y para eso pues no hay más que los expertos como Alberto Hernández, quien le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros, y al que le pedimos por cuestiones de tiempo si nos puede dejar su teléfono, sus redes sociales, donde lo pueden localizar a aquellas personas que ya tienen el problema o que pueden prevenirlo, porque recuerden que se puede prevenir. Ya hablaremos de cuándo es necesario fumigar, y necesariamente para fumigar necesitamos tener ya una en nuestra casa o en nuestra oficina o en nuestra empresa. La fumigación debe ser un programa que debe estar establecido como un continuo para prevenir. Adelante, Alberto, por favor, para ir cerrando ya. Sí, muchísimas gracias, doctora. Justo en esta última parte venía mi último comentario con respecto a nuestros servicios. Nosotros no solamente brindamos los servicios de control de plaga, sino también a últimos años hemos tenido a bien presentar nuestra póliza de servicio preventivo, nuestra póliza de servicio de mantenimiento preventivo. Y esto va enfocado mucho a lo que está mencionando, doctora. La mayoría de la gente no tenemos esa cultura de prevención, y no solo en las plagas, sino en la salud y en otros aspectos que son muy importantes en nuestra vida. La prevención a veces la consideramos como algo caro, pero la realidad es que a la larga nos sale más barato prevenir la presencia de en este caso de una plaga, y dentro de nuestra póliza de servicio, bueno, pues vienen contemplados la plaga de roedor, de insectos como hormigas, arañas, cucarachas, chinches, pulgas, cochinillas, pescadito de plata, ese pescadito de plata que es el que luego sale de repente ahí en la humedad, y cualquier otro tipo de plaga rastrera que se pueda llegar a presentar en los entornos. Recordemos que la Ciudad de México tiene muchos ecosistemas dependiendo de la zona donde se encuentre tu domicilio, tu negocio, tu empresa, tu bodega, y hay que considerar los entornos en donde se encuentra y establecido tu lugar al cual quieres proteger, para poder determinar cuál es la mejor póliza que podemos ofrecerte. Por supuesto, les vamos a dejar nuestras redes sociales. Si gustan tomar nota, el teléfono de contacto es el 55, lo voy a enviar más tarde de todas maneras por mensaje, pero es el 55 91 98 94 52. Y nos encuentran en redes sociales como Secoplag, Servicios en Control de Plagas. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nuevamente, si nos repite su teléfono y sus redes, claro que sí, con mucho gusto. Favor. Mi nombre es Alberto Hernández y el teléfono de contacto de la empresa es el 55 91 98 94 52. Estamos en redes sociales como @secoplag con S, es una abreviatura, Servicios Control Plaga. Perfecto, muy bien. Pues Alberto, te agradecemos enormemente la plática del día de hoy, ha sido muy ilustrativa. Consideramos que puede ser de muchísima utilidad para la gente. Recuerde que convivir con las cucarachas, con las pulgas, con las chinches, con los roedores, no es natural. No es natural. Hay gente que viene infestada de piquetes en manos, en piernas, en la espalda, porque duerme en un colchón infectado de chinches. Eso no es natural, compañeros, ni tampoco es una cuestión de pobreza, es una cuestión de prevención para evitar enfermedades. Recuerden que el mayor gasto lo tenemos cuando nos enfermamos, así es que hay que tratar de prevenir esas enfermedades, y muchas de ellas van a venir por la falta de higiene
en nuestros domicilios, en nuestros negocios, e incluso pues en el transporte. Hay veces que nos subimos a un taxi y empieza a darle uno comezón en las piernas, en la espalda, y uno ya no sabe si es natural o porque por ahí algún premio el asiento. Entonces creo que tenemos que tener mayor cuidado en nuestra salud y evitar, como ya lo vivimos en estos 3 últimos años, que por un descuido tengamos que perder casa, tengamos que perder negocios y lo más importante, tengamos que perder la vida por algo que se tuvo que haber prevenido y se puede prevenir. Así es que muchas gracias, Alberto, por Al estar esta contrario, mañana con muchísimas gracias. nosotros y esperemos que vamos a dar mucha promoción a este programa para que mucha gente se entere y ojalá ya los precios y todo Sí, con los Alberto precios. sabemos que va a ser bastante accesible, sobre todo en la enfermedad. Así es. Le Sí, Alberto. agradezco mucho a la Federación la oportunidad y a la doctora en particular el haberme permitido compartir con ustedes un poquito de toda la vasta información que es el control de plagas, el manejo integrado de plagas y las normas que nos rigen. Y de verdad es un mundo muy fascinante el tema de las plagas. Yo le agradezco infinitamente la oportunidad y también quiero agradecerle a Angélica el tenernos como lazo de contacto, pero estamos a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier duda, están mis números sobre esta plática, si hay alguna inquietud, si hay algo que no quedó claro, si gustan que la información sea más amplia, con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Tenemos el equipo de trabajo que también puede apoyarnos en esto. Con Checoplac no solamente es Alberto Hernández, viene todo un equipo de profesionales y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Seguramente Alberto, ya como parte de la Federación Internacional de Salud Integral y Belleza Restaurativa, estaremos ofreciendo también sus servicios a los médicos, a las clínicas, a los hospitales, donde es sumamente importante que esto se venga, pero también en todo el sector turismo, porque eso habla bien de todos y nos va a ayudar a que venga más gente y se haga mayor economía. Y en Perdón, general, si me permite hacer nada más un pequeño comentario, doctora, con respecto a lo de turismo que mencionaba. Hay un protocolo que se llama Distintivo H. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y este Distintivo H, pues también entra en control de plagas y no sé si sepan ustedes el origen, pero viene el tema por cuestiones de salud de personas que en su momento vinieron a México hace muchos años y no existían estos protocolos en los así hoteles. es. Entonces, Alberto, lo vamos a invitar al programa de turismo que tenemos los miércoles para que nos hable del distintivo H. Así es que le perfecto. agradecemos mucho y bueno, pues estamos en contacto con todos ustedes, amigos de Muchísimas FICIPER. gracias. Gracias, Alberto. Agradecemos mucho a Angélica Valderas, como siempre, todo el trabajo que realiza por la Federación y el trabajo que hace para lograr estas invitaciones tan oportunas y tan relevantes de nuestros invitados. Muchas gracias a todos Muchas gracias. ustedes. Buena tarde. Esperemos que este programa les haya servido. Gracias. Soy la Gracias. doctora Lourdes Yáñez. Nos vemos el próximo martes en otra jornada de salud integral y belleza restaurativa. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.